Ante todo, en nombre de la Universidad Kennedy, Carlos, quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación a participar en la charla y en lo particular, bueno, quiero agradecer la colaboración de la rectora, la doctora María del Carmen Magariños, los docentes, doctor Roberto Márquez, la licenciada Constanza Mancini, el bioquímico Jorge Mae Yoshimoto y la licenciada Carla Salgueiro. El doctor Cañelas es especialista en radioquímica y radiofarmacia, manager consulting de Tecnonuclear Sociedad Anónima, presidente de la Asociación Química Argentina y experto senior de la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA. Así que nos va a dar una muy ilustrativa charla acerca de los nuevos avances en radiofarmacia. Bueno, gracias a la universidad por abrir este espacio sobre todo esto, ¿no? Ver gente con ganas de ver lo que es la química, la radioquímica y la radiofarmacia. Que suena medio como raro a veces, ¿no? No es muy distinto de lo que cotidianamente pueden ver los químicos. Hoy en día, cuando uno habla de radiofarmacia, es verdad de lo que cuando quiere hablar del futuro, o hacia dónde vamos, o qué es lo que se está haciendo, en verdad lo importante es esto. Se está haciendo radiofármacos de diseño. Suena a lo mejor como medio raro, como que yo les hable de imagenología molecular, etcétera, etcétera. Pero hoy en día lo que la radiofarmacia trata de aplicar o trata de hacer es tomar los conocimientos que nos da la bioquímica y unirlos a la química y a la radioquímica. Esto es son tres elementos que conforman todo lo que vamos a ver, que es la radioquímica, la química y el radiofármaco de diseño. Esto se logra gracias a estos dos. Hay como una secuencia temporal en la cual cuando comenzamos la carrera de la radioquímica, comenzamos con química inorgánica pura, con ioduros de sodio, fosfato, pirofosfato, marcados sobre todo 131, fósforo 32, magnesio, cromo, muchísimos. Pero básicamente eran compuestos inorgánicos en los cuales un constituyente de su molécula era un átomo radioactivo. Ya lo llamábamos radiofármacos. En esa época no eran medicamentos, eran agentes de diagnóstico de uso in vivo y como tal no estaban legislados. Pasamos luego a lo que es la química, pero la química orgánica basada en la coordinación química, en vez de estructuras moleculares. Y aparecieron los primeros radiofármacos en los cuales el tecnecio, el indio, ocupaban papeles importantísimos porque había que sintetizar una molécula fijándonos muy bien en el número de oxidación o el estado de valencia que podía tener el radioisótopo. Entonces, ya comenzábamos a hablar de octetos de electrones y de química de coordinación y ácidos de Lewis duros y bases de Lewis duras o blandas, etc. Va cambiando el concepto de apóstomo. Luego pasamos al aporte de la química biológica, que fue fundamental. Son la aparición de los anticuerpos monoclonales y la síntesis de péptidos. Hoy piensen que tenemos plataformas para sintetizar péptidos y es como si yo estuviera poniendo primero guanina, después alanina, después el otro y abajo lo saco sobre una plataforma sólida. Es medio mágico, pero es así. Y hoy la radiofarmacia hace eso. Y lo que es más importante,
comenzamos a entender que hay receptores celulares. No es que no los usáramos, comenzamos a entender que eran importantes. Y apareció la imagenología molecular con la teragnosis, que es el diagnóstico y la terapia con la misma molécula química, con distintos radioisótopos, emisores gamma y emisores alfa o beta. Y comenzaron a ver que era importante, que era la interacción radiofármaco-receptor. Ese es el concepto de la charla. La interacción de cómo el radiofármaco se diseña hoy. La próxima. La imagenología molecular comenzó cuando el radiofármaco de diseño, con el centellógrafo lineal, con la cámara gamma planar, con el SPECT, la próxima. Comenzó con todo. Todas son ciertas, porque en todo esto hacíamos imagenología molecular. Y sin saberlo muchas veces, estábamos haciendo un radiofármaco de diseño. La próxima. ¿Quién puede decir que esto no es receptores, no es... Esto es la captación del iodo 131 como ioduro de sodio en la glándula tiroides? Es sencillo, es el mismo ioduro de sodio que está en un frasco, pero no tiene yodo radioactivo, pero sabemos que entra por receptores que son de canales, que interfieren las globulinas, que se acumulan, que forman. Es lo mismo que hacía el yodo común, lo hace el yodo radioactivo. Esto ya era imagenología molecular. Lo hacíamos con el centellógrafo lineal, se hizo con la cámara Gamma, se hizo con y se sigue haciendo hoy con el SPECT. Esto se sigue usando de diagnóstico corriente y es un radiofármaco que se vende más que cualquiera de tecnesio, lutecio, litio. Es casi a la par con el tecnesio. Esta es la captación del MDP, metinel difosfonato, marcado con tecnesio. Esta es la estructura química. Acá ya empezamos a trabajar con coordinación del tecnesio. A ver en qué estado de valencia lo poníamos. ¿Cómo? O sea, cuando ustedes vieron radioquímica, al tecnesio se le pone un agente reductor, se le pone una cierta cantidad para llevarlo a un determinado estado de valencia. Tiene 7, ¿verdad? Y 8, pero no importa, cuando uno pone tantos microgramos de cloruro estagnoso para que la marcación resulte, para que el tecnesio esté en estado de valencia 4, 3, 1, no importa el cual, muchas veces uno piensa, bueno, le pongo tantos microgramos y llego al estado de valencia 1, que es el que necesito para que coordine con el mínimo, por ejemplo. O lo llevo al estado de valencia tal. Eso es mentira. Eso es mentira. Uno no puede dirigir tan específicamente el estado de valencia que necesita. Uno le pone una carga de reductor para poder alcanzar un estado que es importante, pero coexiste en todo. Lo que pasa es que la molécula reconoce ese. El resto está, pero no interacciona, no molesta, no está ni como libre siquiera. Y esto es también imagenología molecular, porque interacciona con la hidroxiapatita del hueso, se ven imágenes. Y acá comenzó la carrera de la imagenología molecular, dejando atrás todo esto, comenzó una nueva etapa, que la denominamos de trampas metabólicas. Ya dejamos de usar cosas que se absorbían o interactuaban en el órgano. Empezamos a decir, bueno, a ver, hay un proceso que se llama glucólisis. Entonces,
¿Qué lo hace? La glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etc. ¿Qué pasa si yo a la glucosa esta, que termina en piruvato, que es lo más normal, por eso caminamos, respiramos, hacemos todo, la altero? A esta le meto un flúor acá. Entonces, ¿qué pasa? En la primera etapa, la glucosa entra porque el receptor la reconoce estereoquímicamente como tal. Pero cuando la primera enzima la quiere pasar de glucosa, la fosforila incluso, si no, no podría entrar. Pero cuando la quiere pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, no puede y queda atrapada. Engañé a la célula, que la tomó, pero no la puede sacar. Entonces yo puedo ver la célula. Y estas son las imágenes que nosotros vemos. Estas imágenes donde se ve concentración verde acá, ¿ven? Estos son neuronas. Neuronas que captaron glucosa porque la necesitan normalmente, pero fueron engañadas, quedó atrapada y se puede ver una imagen molecular de un órgano. Esto fue el comienzo de la secuencia de trampas metabólicas. Comenzó en los años, principios de los 92, 93. Por primera vez yo lo vi en Estados Unidos, una imagen, que era una película, obvio, un pianista tocando el piano. Eran dos, uno que sabía música y uno que no sabía música. Y les habían puesto una cámara gamma en la cabeza, les hacía captación. El que no sabía música movía los dedos, tocaba, pero se le encendía, por ejemplo, esta parte del cerebro. Al que sabía música se le encendía otra. Eso demostraba que había mecanismos de neuronas que entraban en juego y todo, pero lo más importante era demostrar que esto abrió el camino a que la radiofarmacia arrasara con todo. Sigamos. ¿Qué pasa ahí para acá? Que como todas las células, todos los tejidos necesitan glucosa. Entonces, podíamos ver el cerebro, si poníamos el detector acá, el corazón, si lo poníamos acá, el hígado, si lo poníamos acá, cualquier cosa. Y donde había una malformación, había un tumor, estaba exacerbado el mecanismo de división celular, entonces se veía una mancha más caliente. Y decían, ahí hay un tumor. ¿Cuál es el inconveniente que presentaba esto? Uno le daba glucosa a un paciente, le daba FDG, vamos a llamarlo que así se lo denomina. Le dábamos FDG a un paciente, querían ver un tumor en el hígado, pero también se veía el corazón, se veían los riñones. Entonces, no era tan específico. Era muy bueno. Entonces había que buscar especificidades, o sea, radiofármacos por enfermedad, por patología. Y así comenzaron a copiarse, siempre basándose en las trampas metabólicas. Pero siempre la radioquímica se basó en saber qué se estaba usando anteriormente. El mecanismo mejor es el del Alzheimer. Yo puse el de flúor, pero también hay con carbono marcado. Esto no es nada más que tioflavina. Esto lo usó Alzheimer para ver en sus disecciones, cortaba, abría el cerebro, lo teñía con este colorante y veía que había una región que se coloreaba y decía, esto es algo que está envolviendo a las neuronas y no las deja hacer sinapsis. Basándose en esta molécula, hicieron esta. Fíjense que son prácticamente iguales
le metieron un flúor y permitieron ver la placa amiloide. Estas son imágenes de personas que tienen una enfermedad de Alzheimer muy desarrollada. Pues si la placa amiloide está, la enfermedad está, a la persona clínicamente se la puede diagnosticar. Entonces, pensar en un diagnóstico temprano de Alzheimer para la medicina nuclear es algo hoy difícil de poder pensarlo. Lo mismo nos pasó durante muchísimos años con el páncreas. Muchísimos años. Y hoy recién, a los 2 años, 3, pudimos ver el páncreas en medicina nuclear. Cuando digo pudimos ver el páncreas, pudimos ver tumores pancreáticos, ¿no? La próxima. Ahí. Esto es flúor L-Dopa. L-Dopa sabemos todo, que entra al cerebro, a dónde va a las neuronas dopaminérgicas. Entonces, en función de esta estructura, se hizo la fluordopa. Y también volvíamos a engañar a las neuronas dopaminérgicas que la tomaban como L-dopa, pero quedaba atrapada y veíamos los núcleos de la base. Todo esto lo podíamos ver gracias a que tenían el flúor, podíamos fluorar y teníamos P. Porque hasta ahí estaba limitado lo que les estoy contando al P. La próxima. También pasaba con los tumores cerebrales. Timidina es la primera aminoácido que se forma, que se utiliza cualquier tumor para formar el péptido que los caracteriza. Entonces, si uno marcaba timidina, le daba timidina marcada, podía haber un tumor. La próxima. Esta la reconoce, la usa cualquier cerebro nuestro, pero si la afloramos también la estamos engañando, no entra al ADN. Entonces, esta es la época de las trampas metabólicas, se sigue usando, pero específicamente esta tiene un inconveniente, digamos. La timidina entra al cerebro normalmente, pero yo podría usar para ver este tumor en el cerebro MDG. ¿Por qué? Porque al estar la barrera hematoencefálica rota, cualquier cosa entra. Se perdió la selectividad. Entonces, se utiliza, sí, se utiliza para hacer un diagnóstico más fino, pero para el diagnóstico rápido hay otras cosas. La próxima. Acá les quiero contar, vamos a empezar a hablar de, tenemos que aumentar la especificidad y la sensibilidad diagnóstica. Ese es el objetivo. En este ejemplo que les pongo acá, es la enfermedad de Parkinson, en donde esto es la neurona dopaminérgica, que recién vimos en el caso de la L-dopa. Entonces, producen dopamina, la próxima. Pero, ¿qué pasa cuando una persona consume cocaína? Esa cocaína bloquea a los receptores posinápticos. Al bloquear a los receptores posinápticos, toda la dopamina que se liberó normalmente queda retenida acá en el espacio intersináptico. Entonces no hay coordinación de movimiento, no hay emociones, hay distorsión de la realidad. Es el efecto que la cocaína genera, la genera por esto. Entonces los que hacíamos radiofarmacia, los químicos, pensaron, ¿por qué interactúa con el receptor posináptico? Porque tiene un grupo propano. Se sabía que la cocaína, el factor determinante para que interactuara era el grupo propano. Entonces, se sintetizaron moléculas que tuvieran el grupo propano.
Acá está. El primero, o la que tuvo más éxito, fue el que se denominó Troda. Y había que ponerle algo para que el radioisótopo se una, porque ya no le estábamos poniendo flúor, no le estábamos fluorando para usarla en el PET, porque para eso teníamos la L2PA. Acá había que usarla para usar tecnecio y para usar SPEC y para que sea masivo, para que llegue a toda la gente. Hay muchísimo, creo que es una relación, en un momento fue 700 a 10, hoy debe ser mayor, SPEC a PET. Entonces se le puso un grupo de aminotitioles en NNSAC, estos grupos azufre y estos grupos nitrógeno completan el octeto del tecnecio, que está en un estado de valencia 4, entonces necesita recibir electrones. Y acá entra la química de coordinación. Necesita electrones y necesita dadores de electrones. Y esto, el nitrógeno y el azufre, actúan como dadores de electrones coordinando. Y las imágenes que se obtienen es un radiofármaco de rutina. En el mercado argentino está disponible hace unos 10 años, 11, y la verdad que es excelente. Se utiliza mucho en la mitad de la crisis epiléptica, se los inyecta y se ve como si hay comportamiento de los núcleos de la base o no lo hay, también se dan otros fármacos, pero este es un ejemplo que ya no estamos en trampas metabólicas, estamos usando algo de una molécula para que la estructura que quiero ver la reconozca. La próxima. Y acá entramos en lo que es el concepto de receptores, porque en verdad, cuando hablamos de Parkinson, neuronas o sinápticas y todo, estamos hablando de receptores. Entonces, los que hacíamos radiofarmacia, tuvimos química o lo que fuera, teníamos que entender que esto era lo básico por lo cual podíamos diseñar un radiofarmacia. Entonces, ¿qué era un receptor en la célula? El fenómeno antígeno, anticuerpo, lo conocen todos, y había un ligando. Y ese ligando era reconocido por un receptor en una membrana celular. Generaba una cascada radioquímica hacia adentro, de esas que nos cuesta un montón aprenderlas de memoria, cuando hay que dar exámenes, pasaron 3 días y no nos acordamos más, pero genera una respuesta celular. Y esto es lo que llamamos la transducción. Es la transducción del efecto que causa el ligando cuando llegó al receptor. Pero todos los receptores no son iguales. Básicamente, un receptor, uno podría decir que esto es el receptor tipo. Uno tiene un dominio extracelular, un dominio intramembranal y un dominio intracelular. ¿Qué son los receptores? ¿Qué son? Son proteínas. Si son proteínas, ¿qué son? Son aminoácidos. Entonces, son aminoácidos unidos de determinada forma con una cierta secuencia que van a reconocer un ligando porque hay algo que estos aminoácidos que están acá reconocen a estos. No es que reconozcan a una pelota grandota así, reconocen un pedacito, que es lo que permite unirse acá. Cuando uno habla del fenómeno llave-cerradura, la cerradura reconoce la punta de la llave, pensemos las llaves viejas.
¿no? En donde uno ponía la punta y el resto de la llave quedaba afuera y abría la puerta. Bueno, esto es lo mismo. Pero dentro de los receptores, los tres tipos principales son los de canales iónicos, que los vimos cuando les expliqué el yodo, los de unidos a las proteínas G, que son grandes paquetes, grandes cadenas de aminoácidos que se pliegan en la membrana celular y siempre tienen un grupo amino afuera y un grupo carboxilo adentro, generalmente. Y los que son receptores de la actividad enzimática, que normalmente son dímeros. Dímeros que son dos receptores que uno reconoce a una parte de la molécula, otro reconoce a otra parte, y entre los dos producen la transducción. Pero todo esto es el por qué ocurre la transducción. Nosotros, para la radiofarmacia y la medicina nuclear, lo importante son estos dos. ¿Por qué? Y una cosa importante, cuando una célula tiene un receptor, no tiene un tipo, los tiene todos. Entonces, el radiofármaco que voy a utilizar va a reconocer este, pero a su vez, los que están al lado, que son canales iónicos o algo, permiten que entre el potasio, que salga el cloro, que entre, etc. Las bombas o las de sodio potasio parecidas a esas funcionan en los mecanismos de transducción, siempre. Entonces, una red de receptores que interactúan, pero lo que nos importa son los que reconocen al radiofármaco. La próxima. Entonces, el desafío es encontrar moléculas que los reconozcan y, si los reconocen, que sean estables, que no se degraden, que tengan esta estabilidad biológica y química. Entonces voy a poder ver las imágenes como les mostré antes. La próxima. Pero para hacer eso en la química, en la radioquímica, necesitábamos algo que uniera al radiometal, y voy a hablar de radiometales en donde voy a poner al galio 68, 67, al lutecio 177, al litio 90, incluso al tecnesio. Todos los denominamos comúnmente como radiometales. Se fijan en la tabla, están en el grupo de transición. Entonces, los que antes tenían que ser disfuncionales, porque por un lado tenían que unirse al radioisótopo, pero por otro lado tenían que tener una pata, algo que se pudiera unir a una molécula biológicamente activa, porque ellos no son biológicamente activos. Este es el primero que se usó, DTPA. ¿Por qué es acíclico? Porque no forma un ciclo, no es cerrado cuando se une a un radiometal. Por ejemplo, acá está el indio. ¿Ve que queda abierto? Y también volvemos a lo mismo de antes. El indio, que necesita completar, está como indio más 3. En este caso es un ácido duro de Lewis y tiene que... Los ácidos duros van con base dura, los blandos con base blanda, entonces necesita tener un aporte de una base dura, que es el DTPA, y posee 8 centros de coordinación. Tiene una geometría octaédrica. Esto importa mucho en la estereoquímica del radiofármaco que voy a usar. Pues yo puedo tener la mejor estructura que reconoce al receptor, pero si el ligando que tengo en la punta es grandote, distorsiona lo que está abajo, no entra. Entonces, la próxima. Este es uno de la nueva generación de ligandos acíclicos. Es el que permitió que el tecnesio
ingresara a competir con el galio, con el lutecio y con todo. Permitió que el SPECT se ponga al mismo nivel que el PET. Tenía un problema que había que completarlo para poder coordinar el tecnecio. Acá se le une un péptido. Tenía que completarlo con ligandos, con coligandos. Hoy en día lo que yo ahora estoy trabajando en uno y lo que estamos usando es el EDA. El EDA es es de la familia del TPA, son quelantes. Pero la próxima, acá está, por ejemplo, este es el INI, esta molécula es esta, coordinó al tecnecio, fíjense, con los carbonilos, y el NH permitió unir un péptido. Acá lo coordina y acá une al péptido. Se tardó mucho. Estoy contando minutos, pero se tardó muchísimo. Son muchas las pruebas. Yo lo primero que usé acá fue, por acá lo había puesto, tricina. Tricina era un problema, la pureza radioquímica no daba, y bueno, luego seguimos avanzando. Las publicaciones, los papers indicaban hacia qué dirección había que ir. No es que somos iluminados, pensamos, no, leemos, nada más que eso. La próxima. Pero están los otros quelantes, los que no usan el tecnecio, los que son útiles para los radiometales trivalentes y bivalentes. Y en los trivalentes están todos los que les nombré antes, menos el tecnecio, y se le suma el radium, que es bivalente. El rey de todos estos es el DOTA. Con estos 4 nitrógenos más los grupos carbonilos, puede unir cualquier cosa, cualquier radiometal. Acá no hay que jugar llevando a un estado de oxidación, nada. Lo que importa muchísimo acá es el pH. Uno tiene que jugar con el pH. Y siempre se trabaja esto en una solución buffer, pero vuelvo a lo mismo que antes. Si yo le pongo el radiometal con la otra, como está acá, e inyecto esto, no veo nada. Irá a lo mejor por orina, se irá, podrán ver el tránsito renal, el tránsito plasmático, pero importante, nada. Entonces, bueno, esta es otra familia que tiene 3 nitrógenos, es el NOTA, y así es como coordina. Hay muchísimos. Está en el grupo de los teta. Hay unos que se llaman de jaula, porque envuelven como si fuera una jaula, porque el radiometal queda como un pajarito adentro, y es el ideal para quelar el cobre. El cobre, acuérdense que tiene estado de valencia 2,3, siendo la más estable la 2. Entonces, hay muchísimo. La química de los radiometales es fascinante. La próxima. Y acá es el primer ejemplo que les voy a dar de receptores de membrana acoplados a proteínas. Vieron que antes les había contado yo antes que había... ¿podríamos bajar un poquito? No. Sí, entonces, esto es... Hay unos receptores en el organismo que están prácticamente en todas las células, pero sobre todo se sobreexpresan en tumores neuroendocrinos en el tubo digestivo. Esos tumores neuroendocrinos producen somatostatina.
la somatostatina, este es el receptor de somatostatina. Si se acuerdan de la imagen de los tres tipos de receptores, los de canales no son, eran los segundos, que eran una hélice, todos unidos así. Esto se sabe que existen 5 tipos de receptores distintos. Entonces, los primeros intentos fueron marcar la somatostatina. Pero, ¿qué pasa con la somatostatina? Tiene una vida media biológica que no creo que pase más de los 10 minutos. Degrada. Pero, con esta secuencia de aminoácidos que tiene, que acá se ve mucho más fácil, permite reconocer a los receptores de membrana. Entonces, lo que pensaron, en lo que yo les contaba antes, lo importante es la molécula en su totalidad, o lo importante es la secuencia de aminoácidos que reconoce al receptor. Y en este caso se encontró que la secuencia era esta que está acá. Pero había algo que le daba estabilidad, y es algo que vamos a ver de acá más en todos los ejemplos. Son estos puentes disulfuros. Los puentes disulfuros son altamente estables, biológicamente hablando. Entonces, cuando comenzaron a aparecer las enfermedades que se producían a partir de la alteración en los receptores de somatostatina, la farmacia tradicional desarrolló medicamentos. ¿Qué eran? Eran inhibidores de los receptores. Hacían que la célula que estaba generando constantemente, por ejemplo, inhibición del factor de la hormona de crecimiento, la acromegalia, había que pararlo. Había que dar un medicamento que inhibiera a estos receptores de somatostatina para que funcionasen. Entonces se encontraron inhibidores que paraban la síntesis hormonal, paraban esto. Vieron que hay cascadas, al lado hay canales, es todo completo. Inhibían la proliferación celular, eso es, no aparece un tumor. Inducen la apoptosis, muerte celular. Entonces eran ideales. ¿Cuáles eran? Pasilotiide, lanreotide y octiotride. Hoy se siguen usando como primera línea de fuego para que un oncólogo trate a un paciente que tiene un tumor neuroendocrino que exprese somatostatina. Es más, académicamente hablando, las reuniones más importantes que hay dentro de la Asociación de Oncología Clínica Argentina y Mundial son las de tumores neuroendocrinos. Entonces, se sabía que la somatostatina era esto. Y esto era el octiotride. ¿Qué le habían hecho? Le habían sacado lo que le sobraba. Todo esto se lo sacaban, pero mantenían los puentes disulfuro, que le daba estabilidad. Lo mismo con el lanreotide, dejaban y sacaban el resto. Y entonces apareció que los químicos pudimos meterle a esta secuencia, la próxima, acá, a esa secuencia, miren acá están los puentes disulfuro, estables, y acá están acá, pero uno le podía poner a partir de estas estructuras, aquí, le podía poner el DOTA que les mostré antes. Podía coordinar el DOTA. ¿Cómo se hace eso? Estas son secuencias de aminoácidos. Fíjense que el octiotride tiene la misma
secuencia de aminoácidos que tiene la somatostatina que reconoce al tumor. Entonces, dejaron este pedacito, los químicos orgánicos a este pedacito le metieron en DOTA, y al ponerle en DOTA los rayos químicos pudimos ponerle un radioisótopo. Y así apareció el octreótido DOTA, el nanreotide DOTA. Hoy el que se usa exclusivamente es el octreótido DOTA. Es la primera línea en diagnóstico por PET y por SPECT que hay. La próxima, porque también poniéndole un grupo Halmic, como antes se los había mostrado, se puede hacer el octreótido tecnecio. Entonces, con esto teníamos una batería diagnóstica. Pero, ¿qué ocurría? Que nosotros, al tener el núcleo DOTA, podíamos meter un galio o podíamos meter un lutecio, podíamos poner un indio, podíamos poner un itrio. ¿Y qué se podía hacer? Diagnóstico y terapia. Con la misma molécula. Si en la misma molécula va el mismo tipo de receptor. Entonces, si yo diagnostico un tumor con esto y lo trato con el lutecio, que es un emisor beta, estoy destruyendo las células, dejo pasar un tiempo, vuelvo a hacer una imagen con esto y veo qué efecto causó el lutecio, si destruyó el tumor o no. Esto es lo que se llama parestereagnóstico. El primero que existió en medicina nuclear fue este. La próxima, ambos van a los receptores SSTR2, que son uno de los tipos que vimos antes, a donde iba el octreótido. Entonces, esto cambió el concepto de lo que es la imagenología y la terapia en medicina nuclear. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo el diagnóstico, pero la misma célula, con distintos radioisótopos, pero yendo al mismo receptor, podía ver el efecto terapéutico. Esto es algo que cambió el concepto de la imagenología para siempre. Hoy la resonancia es muy buena, da una imagen, pero piensen algo. Esto es dinámico. Una cosa es una foto, es la radiografía, el rayo X, la tomografía. Otra cosa es la medicina nuclear, la radiofarmacia, en donde uno ve algo dinámicamente hablando. Yo no lo traje porque no venía al caso, pero hay imágenes cardíacas hechas donde uno ve moverse el corazón. Hoy se hace con resonancia magnética dinámica, pero cambió el concepto. Uno es como sacar muchas fotos alrededor y otro es como al mismo tiempo tengo todo alrededor hecho, entonces lo veo íntegro. Estos son, por ejemplo, una persona que se trató, si no me equivoco, esta fue hecha en el Instituto Fleming. Esta era la primera imagen hecha cuando se le hizo el diagnóstico. Cuando se le hace el diagnóstico con galio, se ve esto. Esto que ven acá no es tumor, es vejiga, pero todo lo que ven como manchas aisladas son ganglios. Y el tumor está metido por acá porque era digestivo. Esto fue después del primer ciclo con lutecio, pero el lutecio permite hacer imágenes con el pelo, pero son de pobre resolución porque no es un beta puro, es un gamma beta. Entonces, se le hizo el primer ciclo, a los 3 meses se le hace un nuevo galio, había cambiado. Se le hace un nuevo ciclo, se le hace un nuevo galio, cambió. Y este es el último ciclo después de los... A ver,
¿Qué le está dando la radiofarmacia a estos pacientes? En un porcentaje enorme, mejor calidad de vida. ¿Cura el tumor? Hemos visto muchísimos casos y hoy en día es mucho más común porque se mezcla esto que les estoy hablando de lutecio con actinio 225, emisor alfa, y ustedes saben, en algún momento vieron que la cadena de ADN se puede reparar. Cuando el daño está producido por radiación alfa, que son núcleos de helio, lo destruye tanto, no hay reparación posible. Hay pacientes con lutecio, le dan lutecio, actinio, 6, 8 ciclos, desapareció la enfermedad. Es gordo, ¿verdad? La próxima. No es una regla escrita. Este es el primer ejemplo que les voy a dar de receptor unido a la actividad enzimática. ¿Se acuerdan que eran dos? Era un dímero, eran dos tubos con una pelotita. Acá está. Este es el dímero, la parte extramembranal, intramembranal e intracelular. La intracelular siempre la más pequeña. Acá es la más grande, el dominio extracelular. ¿Por qué? Porque el dominio extracelular tiene que reconocer a moléculas muy grandes, porque siempre el ligando, como les dije, reconoce un pedacito de eso, y el resto tiene que entrar por canales que hay acá. Ustedes saben lo que es el concepto de docking, diagramar la estructura del receptor y cómo interactúa dentro de ese receptor la molécula que estoy usando. Se habla de bolsillos. Van entrando como bolsillos, como en cuevitas que hay acá adentro. En este caso se sabía muy bien que cualquier inhibidor que uno usara acá tenía que interactuar con el zinc, porque este receptor es rico en zinc y es el lugar donde interactúa el ligando. Acá está cómo, qué parte de ese ligando actúa. Dominio de la proteasa, dominio apical, el azul, dominio carbono terminal, el amarillo, y este es el dímero, ¿no? Del otro lado, y acá está el zinc. Entonces, la próxima. Bueno, esto está hecho sacado de células de la glía y de eritrocitos. Entonces, según donde sea, hay una cosa u otra. Pero el desafío de la química era encontrar la molécula que actuara como inhibidor. Primero, no podía ser grande, no podía tener un peso molecular enorme, porque no entra cómoda. Es como si nos ponemos 3 talles más chicos, no nos van a entrar. Acá igual, al contrario, no va a entrar mucho, va a quedar afuera. La próxima. Esto es la misma imagen de esto, y esto es representativo como en el docking. Acá está. El centro activo nuclear, el centro de interacción con los átomos de zinc, el rojo, el bolsillo del farmacóforo, el verde, y el sitio activo del PSMA, el del otro lado. Ahora lo vemos bien en la molécula. Otra más. Se utilizaron distintos inhibidores. Yo le dije que tenían que ser chiquitos. Se probó ditioles, fosfatos, grupos fosfonados, grupos ditioles. Y se probó también los que andaban bien, que eran derivados de glutamato urea.
¿Por qué? Porque se sabía muy bien que estos interactuaban muy bien con el zinc. Era un tubo de ensayo. No, nada maravilloso. Próximo. La misma imagen que esta, pero acá le muestro cómo la molécula, cómo esta molécula del este es el radiofármaco, cómo interactúa cada pedacito de ese radiofármaco con las distintas partes del receptor. Este es el radiofármaco. Este es el radiofármaco, el que llamamos PSMA. PSMA es el receptor. Esto es, me olvidé de decirles antes, pero estaba acá. Esto es en cáncer de próstata. Cáncer de próstata está sobreexpresado un receptor que se llama PSMA. Pero tiene una gran ventaja que lo hace único. Está en el tumor primario, o sea, está en el tumor prostático, pero está en todas las metástasis. La próstata da metástasis en hueso, igual que el cáncer de mama, también en hueso. Entonces, en donde había una metástasis o estaba el tumor primario, estaba sobreexpresado ese PSMA. Si reconocíamos esto que está dibujado por fuera, lo que le mostré antes con esas esferas amarillas, azules, verdes, eso era el PSMA. Entonces, yo tenía que meterle algo acá adentro que pudiera entrar, pudiera ir al zinc. Es esto es el grupo Onuria, que va al zinc. Esto es el grupo de los arenos, que lo reconocen acá. Esto es el espaciador y está cómo está dispuesto en el receptor. Otra más. Acá está. Esta parte es esta, es esta, es esta. Otra más. Esta parte es el espaciador, está acá, que está acá, y otra parte es el quedante, que le dije antes, el DOTA, está aquí, acá no lo puse el DOTA, pero es lo que queda afuera. Queda afuera al principio por estereoquímica, porque no lo reconoce el ligando. Pero yo les conté que había una transducción. Esa transducción actúa, esa cascada, actúa como si fuera algo que lo tira para adentro. Y esta molécula en su totalidad se internaliza en la célula. ¿Por qué? No es lo mismo hacer una radioterapia a nivel de la membrana plasmática, a nivel de la célula por fuera, que sería el caso que le quedara el radioisótopo afuera, voy a matar la célula. Y matar la célula con el radioisótopo adentro del citoplasma. Entonces, la unión del zinc hace que traccione, que entre todo, internalice la molécula y genere la apoptosis celular. Ese es el fenómeno, eso no es nada más que esto. Como lo vimos en el yodo que entraba por unos canales, acá entra a través de estos receptores. La próxima. Bueno, y acá sí entra o no entra. Acá hay, por ejemplo, este es un tumor de próstata con distintos niveles de PSA. Este es el índice de Gleason, que es el índice de malignidad. Y esto es con 2 ciclos, 4 ciclos, 6 ciclos de radiofármaco, PSMA marcado con lutecio. Y hecha la imagen con galio. También se puede hacer con tecnecio. Bueno, acá está puesta porque se marca con flúor. Y estos son hechos con tecnecio. Esto fue el único kit
con registro en salud pública de PSMA con tecnesio lo tiene Argentina. Lo presentamos en el Congreso Europeo el año pasado. Nos llevó mucho trabajo que ANMAT lo reconociera porque no había un similar en el mundo. Entonces hubo que hacer un trabajo que después les voy a mostrar cómo lo estamos haciendo ahora para que digan si pueden seguir. Pero gracias a esto, el 100% de los hombres que tenemos problemas de próstata se pueden hacer un diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad en SPECT. Antes había que ir a un PET y dependía de si la prepaga lo pagaba, si había PET en el pueblo en donde vivía o no, SPECT o Panorama ni todo. Entonces, por eso es tan importante el tecnesio, por eso luchamos tanto por el tecnesio y por los utilizados para poder. El próximo. Esto es lo último, les voy a contar en lo que estoy trabajando hoy. Hay unas células que forman parte del andamiaje del cuerpo nuestro, son los fibroblastos. Los fibroblastos producen colágeno, entonces le dan soporte a todas las otras células. Están prácticamente inactivos. ¿Qué ocurre cuando nos cortamos con un papel o nos operan y se forma una cicatriz, hay coagulación, etc.? Los fibroblastos se activan porque tienen que generar más colágeno, tienen que reparar, son factores de reparación. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un tumor? Esto se encontró, si no me equivoco, ahí había puesto el año, en los años 80. Cuando existe un tumor, se encontró que había una sobreexpresión enorme de una proteína, que era la proteína activadora de fibroblastos. Los fibroblastos, en su membrana plasmática, tienen un receptor. Esos receptores dímeros que les mostré antes, muy parecidos a esos. No, tienen los de hélice. Entonces, esos receptores, cuando había un tumor, había una cantidad enorme. ¿Cómo lo pudieron ver? ¿En una placa, en un cultivo? No. Lo pudieron ver a través de un anticuerpo monoclonal que iba a la proteína de activación de fibroblastos. Y ahí es uno de los principales problemas que se nos presenta hoy en día. Lo estamos haciendo, hoy estoy en la fase de estudios preclínicos, clínicos al mismo tiempo. ¿Qué es? Que si yo quiero ver un tumor de próstata, de mama, de lo que sea, tengo una línea celular que expresa ese tumor, lo puedo trabajar en una caja de Petri, puedo ver cómo las células se internan, cómo el radiofármaco se une, cómo se analiza, cómo hace todo. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Esto es una proteína que se expresa cuando hay un daño. No hay una línea celular que tenga un daño. Entonces tengo que generar un daño en líneas celulares. Es muy difícil. Nadie las certifica, las líneas celulares, para tomar un medicamento. Tienen que estar certificadas por un instituto internacional, etc. Y hoy no hay, se llaman líneas con transducción, y las pocas que hay están inalcanzables. Entonces, cuando se encontraron estos receptores que eran de activación de fibroblastos, que los despertaban, dijeron, bárbaro, si hay activación de los fibroblastos, o hay una lesión o hay un tumor, vayamos por el tumor. Entonces teníamos que ver, como en todos, ¿qué inhibía a estos receptores? Probaron 1000 moléculas.
La que llegaron y universalmente se está usando hoy es la UAMC 1110, que tiene una estabilidad muy alta por este grupo carbonilo que está ahí. La próxima. De estas hay muy pocas imágenes de docking. No hay, porque están en pleno desarrollo las tesis doctorales con aplicación de esto, que son las que brindan información. Piense que un doctorando no puede publicar muchos papers sobre su tesis. Entonces hay que esperar que termine su tesis o que esté presentada para que aparezcan cataratas de papers sobre ese autor, que es todo el trabajo. Entonces el avance es lento. Pero los químicos seguimos investigando sobre el WAMC y metiéndole cosas. Entonces encontramos que siempre le podíamos poner un DOTA, que era lo más sencillo. A partir de este grupo reactivo que está acá, que es un grupo amino, le podía poner algo. Le podía poner un espaciador, que es una secuencia de aminoácidos o de grupos orgánicos, alenos, y el DOTA. El DOTA tiene que estar lejos de lo que reconoce el sitio activo, pero no tan lejos para que la molécula sea estable. Ese es un juego. Y tiene que ser flexible. Es difícil pensar en la flexibilidad química, porque la molécula se tuerce. Por eso están los bolsillos. ¿Y cómo se tuercen las interacciones? Los primeros que aparecieron fueron estos. El problema, y todos tenían el grupo 1, un puente de piperacina y el grupo DOTA. La próxima, todo el inconveniente que aparecía acá, ¿cuál era? Era muy estable. El tiempo de residencia del tumor era extremadamente estable para galio. Pero cuando yo tenía un tiempo, mejor dicho, tenía un tiempo de estabilidad en el tumor extremadamente corto. Si yo usaba galio, podía ver el tumor perfectamente, pero no podía hacer terapia. Pero cuando ponía lutecio en el grupo DOTA, si el radiofármaco se iba del tumor, no había terapia, irradiaba el organismo. Entonces había que modificar. Aparecieron un montón. Debe haber hoy en día más de 100, se llaman FAPI. Hay más de 100 FAPI distintos, pero triunfó uno. La próxima. Es con el que estamos trabajando nosotros ahora. Es el FAPI 2286. El FAPI 2286 tiene una alta interacción con las proteínas de activación de los fibroblastos. Este es el dominio que interactúa. Acá está el grupo que lo inhibe. Este vendría a ser el puente, el espaciador, y acá está el DOTA. Este es un péptido cíclico. Los péptidos cíclicos son muy estables. ¿Por qué son estables? Porque estereoquímicamente hablando son difíciles de poder mover. Una vez que entró, se quedó. Hay dos cisteínas y el grupo. Este es el radiofármaco que estamos usando hoy. Esto, todo lo que estamos haciéndole, estas son las primeras imágenes que obtuvimos en animales, en un modelo animal. Esto fue, si no me equivoco, un tumor de próstata que se le sembró. Esto es cómo se comporta biológicamente. Fíjense que se va muy rápido vía renal, pero tiene una alta actividad, un tiempo muy largo de actividad en el tumor. Para que tengan idea, con lutecio se queda 120 horas. Y ahora los últimos papers han encontrado
el FAP 2286 como producto frío sin radioisótopos tiene actividad antitumoral. Se podría usar como quimioterapia. La próxima. Estos son los equipos que nosotros estamos usando. Este es el microSPECT, es un microSPECT CT con tomógrafo, y este es un microSPECT con tomografía computada. Podemos, en las camas estas, siempre usamos ratones Balcé, en las camas estas podemos poner hasta tres ratones cómodos, y entonces se hacen rápido. Pero para que tengan idea, un estudio preclínico, el tiempo que tenemos estimado para poderlo hacer bien, desde que ponemos a procrear a las hembras, y todos son no menos de 8 o 9 meses para poder llegar a tener esto y esto. Es extremadamente largo. Las exigencias, piensen que lo que estamos tratando de hacer en el grupo nuestro no es un producto para vender en el mercado argentino, sino internacional. Entonces hay que pensar en las regulaciones o en lo que piden o la FDA o la Unión Europea. Entonces es difícil. En Argentina hay uno o dos de estos, pero están inactivos. Hoy estamos trabajando con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que dispone de esto, dispone de bioterios, esas otras cosas, el bioterio habilitado por, en este caso, por la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues como se va a trabajar con radioisótopos, ni la FDA interviene, ni la Agencia Europea del Medicamento tampoco. Derivan todo en la IAEA. Pero lograr hacer esto, avanzar en todo esto, hay una máquina. Bueno, acá están los que existen con el 2286, existen con se ha marcado con flúor también. Yo realmente sé poco, pero se usa un método con aluminio para producir el flúor, aunque ya hay una plataforma que permite la marcación tradicional con criptofil. Este está con galio, que lo hemos hecho, con lutecio. Estos dos ya estamos prontos a tener el frasquito liofilizado para poder marcar. Y esto es lo que comencé ahora a trabajar. Recibí este producto, que es el Jaimic FAPIS 04, que también tiene un grupo Jaimic, y se le va a unir el tecnecio y se va a poder ver lo que antes se veía exclusivamente con PET, con SPECT. Eso es lo que esperamos. En esto venimos pegándole de atrás. Pero por las publicaciones que hay un grupo chino trabajando, y hay un laboratorio en el mundo que es el que vende el Jaimic, que está en China, y nos los provee a todos los que están haciendo. La próxima. Estos fueron los primeros pacientes que hicimos con el FAPI 2286. Esto era próstata, creo. Está con la FDG y está con FAPI, pero fíjense, acá se ve mucho el corazón, que era lo que les decía antes. Acá no se ve. Todo esto que está acá es la bolsa que tenía el paciente al costado, junto a orina, y como se va por orina, la bolsa quedó caliente. Pero fíjese la cantidad de nódulos que se ven con FAPI que no se ven con la FDG.
No se va a dejar de fabricar el GDG, pero la línea de los FAPI en oncología y en tumores sólidos le va a pasar por arriba, porque es muy específica. Hay una más, es otro paciente, que igual, fíjense, el corazón no se ve la cantidad de lesiones que no se ve. Acá se ve el cerebro, no, obvio, salivares, no. Es muy específico el FAPI, es muy sensible. La próxima, esto es un paciente que se hizo en Uruguay, con lutecio FAPI. Fíjense, son hechos a los distintos días. No nos daban tampoco permiso para seguirlo con muchos ciclos, entonces le hice un ciclo y se lo siguió durante 10 días, pero fíjense de lo que era el esqueleto inicial hecho con galio, a los 10 días después de haber dado el FAPI lutecio, estaba el esqueleto limpio. He visto muchísimas publicaciones, no con este FAPI, pero sí con los otros, como les decía, lutecio actíneo, o sea, beta, alfa. El resultado es increíble. La próxima, bueno, esto anótense esta página web. Este es un libro que hicimos con la gente de bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en el cual colaboraron prácticamente todos los que hacen radiofarmacia y radioquímica en Argentina. Lo pueden bajar gratis. Un beso. En la próxima, bueno, gracias. Acá está mi email para los que me quieran consultar algo. Hay muchísimo para hablar. Traté de ser lo más novedoso posible. Hay desafíos enormes para poder ser. Uno de ellos, por ejemplo, que se está legalizando ya, es el Fluorfes, que es un estrógeno marcado por flúor en mama, aunque todo el mundo dice el FAP lo va a reemplazar. Pero vuelvo a aclarar, es para tumores sólidos. Linfoma, esas cosas no se han visto resultados. Si uno entra en las publicaciones van a encontrar enormidades de cosas. Pero esto es lo más nuevo que hay. Si es el futuro, y no lo tengo muy claro, pero es la línea que está siguiendo la radiofarmacia. Así que gracias, chicos, por todo. Puedo estar libremente. Si necesitan la aclaración de duda, lo único que no les puedo escribir todo lo que digo. Ahora, no, el trabajo mío como consultor hoy es ver hacia dónde van las cosas y tratar de hacerlas adaptándolas de forma que los organismos regulatorios las acepten. Es un desafío. No es fácil, muy difícil. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que los entusiasme. Gracias, Carlos. Muchas gracias.